desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Bueno, comenzamos una nueva semana. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Una semana que se proyecta bastante intensa, ¿no? Porque hay temas que están allí presentes que, bueno, van a provocar seguramente múltiples comentarios, muchísimos comentarios de parte de la colectividad, de parte de la sociedad venezolana. Está el tema político, está el tema económico-financiero, está el tema monetario. Con esto del nuevo cono que para muchos comenzará al parecer de acuerdo a la información oficial a partir del 15 de diciembre, no obstante, para muchos se trata de una mega devaluación, para otros es poner las cosas en orden y mantener el perfil inflacionario. En fin, hay cualquier cantidad de comentarios que hemos leído y también con personas especializadas en el tema con quien tuvimos la oportunidad de hablar este fin de semana. Así que, bueno, ya se verá cada quien lo asume como lo quiera ver y le da la lectura que quiera darle, pero la situación es realmente muy seria. Hay una denominación de 6 nuevos billetes y 3 nuevas monedas. Ya daremos detalles en esta primera emisión del Noticiero de Televen. En el espacio político, la situación se presenta bastante delicada, porque este fin de semana renovaron sus criterios los representantes de la oposición, señalando que faltan 2 días para esta reunión de mañana. Si no se cumplen los acuerdos que según la oposición pues asumió el gobierno, pues sencillamente esta reunión de mañana, 6 de diciembre, pues se abortará, o esta reunión de mañana, 6 de diciembre, se abortará porque la oposición no asistiría. El gobierno ha dado muchas versiones alrededor de esto, ha habido advertencias. Algunos lo toman como una amenaza, incluso en el espacio ya no político, sino económico, el gobierno vincula a la mesa de unidad con lo que ha ocurrido en los últimos días con los desajustes en la plataforma tecnológica. Por cierto, detenidos están ejecutivos de los que de alguna forma manejan la plataforma tecnológica que le da servicio a los bancos. Y el gobierno acusa a factores internacionales, a la oposición, a la MUD, y a un propósito de desestabilizar toda esta circunstancia, bueno, que tiene de cabeza a los venezolanos, ¿no? No se consigue efectivo, los cajeros están paralizados, los bancos tienen colas gigantescas. Para muestra es lo que registran los medios de comunicación social y que tiene su reflejo además en las redes sociales. Así que, por lo que decimos, no será una semana fácil, no será una semana sencilla. Y bueno, ya veremos cómo transitamos y cómo cabalgamos sobre ella, ¿no? Porque la verdad que la situación es sumamente difícil, repito, en el plano económico y en el plano, pues, político. Bueno, en el plano internacional también ofreceremos informaciones que están dentro de nuestro tradicional segmento. Bueno, comencemos entonces a recorrer esos titulares, nuestra portada en esta primera emisión de hoy, lunes 5 de diciembre. Empecemos. 6 nuevos billetes y 3 nuevas monedas se sumarán de forma progresiva a partir del 15 de diciembre al actual cono monetario nacional. Este fin de semana el Consejo Económico le planteó a Maduro un nuevo aumento en el precio de la gasolina. Eso lo anunció Aristóbulo Istúriz. Bueno, sobre el tema Mercosur, que es otro tema también complicado, difícil y para nuestro país. Sobre esto, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró que la suspensión de Venezuela del Mercosur no es irreversible, tendría que ponerse a derecho. En lo internacional, los restos de Fidel Castro fueron enterrados en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, luego de varios actos celebrados en homenaje. El tema político estará presente en el espacio de la entrevista. Conversaremos con el alcalde del municipio de Sucre y representante en la mesa de conversaciones por la MUD, Carlos Socariz. Y al final, bueno, como de costumbre, el segmento de arte y espectáculos. Vamos a comenzar entonces nuestro recorrido por los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional.
hacemos un resumen de lo que ocurrió la pasada semana, como todos los lunes, los titulares de la prensa internacional, informaciones de último momento, el tiempo y el tránsito. Así que de inmediato Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ser compadres. Sí, muy buenos días, Venezuela. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo arrancas esta semana? Pues esperando a ver con mucha expectativa, ¿no? Sí, bueno. Bueno, desde el punto de vista noticioso, pues varias pautas allí informativas importantes para esta semana. Nuevos anuncios en materia cambiaria se esperan para el día martes. Sí, señor. Fue lo que se dijo ayer en un Consejo Nacional de Economía, ¿no? Es así, es así. En materia de sucesos, lamentablemente, hay que reportar pues la muerte este fin de semana, el asesinato de un joven dentro de las instalaciones de un popular pues negocio que ya tiene años en nuestro país. Es el hijo del dueño, se trata del hijo del dueño quien fue asesinado dentro de este local, sí, en Los Palos Grandes. En Los Palos Grandes, el hijo del dueño de Rey David, que es fue así. asesinado allí. 25 años nos está apuntando nuestro coordinador y también nos apunta que más adelante vamos a tener un contacto telefónico con nuestra reportera de sucesos, Teresa Medina, quien va a traer detalles de este lamentable hecho. Pues. Pendientes entonces. Vamos a comenzar entonces, Gaudí y Carlos, con las informaciones que están en los diarios de circulación nacional. Y comenzamos justo con la portada del diario El Nacional y ellos tienen información principal vinculado al tema económico. Hoy se pagan bolívares 14.000, por lo que antes costaba 100 bolívares. 6 nuevos billetes comenzarán a circular el jueves 15. Sin embargo, los analistas aseguran que si el Banco Central de Venezuela no toma medidas adicionales, quedarán rezagados casi inmediatamente. Poder de compra del salario integral cayó 50%. Vamos a revisar otro título de esta portada. Médicos usan la intuición para salvar a los pacientes. Falta de materiales de diagnóstico y de insumos han hecho que los profesionales recurran a casi cualquier cosa para implementar tratamientos y usen en varias veces un mismo equipo que se supone es desechable. Diputados indígenas, el gobierno se ha burlado. Afirman que el sacrificio no sirvió. Nirma Guarulla y Julio Igarza se desincorporaron por segunda vez de la Asamblea Nacional para contribuir con las negociaciones de la mesa de diálogo con el gobierno. Aunque saben que ese sacrificio no ha tenido los resultados esperados, se sienten satisfechos de haber puesto su grano de arena. Y finalizamos con una información fuera de nuestras fronteras, pero vinculado a lo que es nuestro país. 65 venezolanos fueron deportados de Cúcuta. Más de 200 miembros de Migración Colombiana y la policía local realizaron un operativo de localización de connacionales que no están registrados en el vecino país. Veamos qué nos trae el Universal en su primera plana de hoy, lunes 5 de diciembre de 2016. Dan prioridad al tema económico. Gobierno prepara ajustes a su política cambiaria. El ministro de Comercio e Inversiones, Jesús Faría, explicó que la materia fue revisada por el presidente Nicolás Maduro y será anunciada en el seno del Consejo Nacional de Economía Productiva de este martes. Precisó que se busca obtener un impacto muy importante que frene la distorsión económica que ocasiona el denominado Dollar Today. También veremos nuevos billetes y monedas a partir del 15. Y tenemos en materia internacional, italianos le dicen no a la reforma constitucional de Renzi. En otra nota tenemos que Tabaré Vázquez opina que suspensión de Mercosur es irreversible. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se mostró ayer dispuesto a reunirse con su homólogo venezolano Nicolás Maduro para debatir la suspensión temporal de Venezuela del Mercosur. Y en materia deportiva, lástima que no vino hoy Cruzmi, pero La Guaira sometió a Magallanes. Estaría muy feliz aquí Cruzmila leyendo este titular y dice que Tiburones de La Guaira apaleó 11 carreras por 5 a los Navegantes del Magallanes en encuentro disputado en el estadio de la ciudad universitaria. En Maracaibo, esto no me gusta mucho leerlo, pero bueno, hay que ser objetiva. En Maracaibo los Leones batieron 2-1 a las Águilas y salieron, pero esto sí, mira, y salieron momentáneamente del foso. Mira. Lara perdió ante los Caribes 4-3 y los Tigres se impusieron a los Bravos 8-7.
Qué rico este cafecito, vale. Momentáneamente salieron del foso. Qué rico este cafecito. Bueno, vamos a seguir, amigos, con la portada del diario El Nuevo País. Vaticano se planta. ¿De qué va esta información? El sumario nos indica que se filtró una carta de la Iglesia en la que supuestamente se le exige al presidente de la República, Nicolás Maduro, que cumpla con los compromisos antes del 6 de diciembre. Justamente el cintillo superior también nos habla de esta fecha, pero vinculado a otro tema, porque se van a anunciar, como ya les habíamos comentado, nuevas medidas económicas justamente el 6 de diciembre. La gráfica principal del diario El Nuevo País es una foto justamente en el Vaticano también, donde se ve a Mixi de Ledesma, a Lilian Tintori y a Antonieta de López. En busca de un milagro durante la noche del domingo, estas tres mujeres venezolanas realizaron un cadenazo por la libertad frente a las puertas del Vaticano, donde exigieron la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Ahora revisemos cómo jerarquiza la información el diario Vea en su primera plana. El tema económico también es prioridad. Nuevo cono monetario a partir del 15 de diciembre. 6 nuevos billetes y 3 nuevas monedas se sumarán al actual cono monetario a partir del 15 de diciembre. Las monedas que entrarán en circulación son las de 10, 50 y 100. Y los nuevos billetes son de 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000 bolívares. En otra información, Iglesia venezolana contradice al Vaticano. José Vicente Rangel denunció ayer que la jerarquía de la Iglesia Católica venezolana mantiene una posición de clara hostilidad hacia el gobierno del presidente Maduro, la cual se ha acentuado en relación con el tema del diálogo. Ya en la parte superior de esta primera plana, pugnas en la muda afectan diálogo. El diputado del PSUV, Héctor Rodríguez, rechazó que los intereses de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática estén por encima de lo que requiere el país y exige el pueblo. Vamos con la portada del diario 2001. Madre inflación parió billetes y 3 monedas. El Banco Central de Venezuela decretó la muerte del bolívar fuerte con la ampliación del cono monetario. Las denominaciones serán las que había en el año 2008, año en el que se volaron los 3 ceros. Meridiano, oído al tambor, señor Salmerón y todos los caraquistas. Dice, 2 victorias en Maracaibo. No puedo leer esto, bueno, tengo que hacerlo. Caracas da la pelea. El triunfo melenudo de ayer tuvo un doble sabor. Primero, los capitalinos salieron del sótano que ahora ocupa Magallanes. Y por otra parte, aprovecharon la caída de Aragua para colocarse a 2 juegos de la clasificación. Lo hice. Usted es una profesional. Así es. Vamos con la portada, amigos, del diario El Mundo. Economía y negocios. Información obviamente en materia económica y está vinculado con el tema petrolero. El acuerdo en la OPEP elevará ingresos al país. El sumario nos dice que entre 8.000 y 9.000 millones de dólares ingresarán a la nación por exportaciones. Esto tras consenso en el bloque. El ministro Jesús Farías anunció que el día de mañana el presidente Nicolás Maduro hablará sobre las nuevas medidas cambiarias. Veamos entonces qué nos trae últimas noticias rápidamente. Vienen nuevas medidas cambiarias, también pues el tema económico. Pues la denuncia que hizo ayer José Vicente Rangel, jerarcas de la Iglesia venezolana no le paran al Vaticano y los aguaceros en Maturín. Pero nos indican, allí tenemos en la página de últimas noticias brevemente, el resumen pues de su primera plana que les hacía hace pocos segundos. Nos indican que nos tenemos que ir a la pausa. Sí, señor. Ya venimos con más del noticiero Primera Emisión. Sigan allí. Bueno, comenzamos con la revisión de los diarios de circulación regional. Lo hacemos en Trujillo con el diario Los Andes. Ellos dan prioridad a una información que tiene que ver con comunidad, crimen contra la vida, y se refieren pues a la falta de agua y de servicios básicos en una comunidad de esta entidad. Vamos a revisar la página web de la agencia de noticias de Carabobo. ¿Qué nos dice? Paraparal, explota autobús cargado de pasajeros con bombonas de helio. Ustedes pueden ver ahí la imagen del autobús donde se trasladaban estas bombonas y un poco el sumario dice, al parecer el autobús cargado de pasajeros explotó por una bombona cargada de helio. Sin embargo, uno de las personas que había informado sobre el estallido se produjo cuando detonó una granada en el momento que delincuentes cometían un robo dentro de la unidad. Hay información encontrada entonces con relación a este hecho. Más adelante estará aclarando la misma. Impresionante las imágenes que circularon en redes sociales de este suceso, ¿no? Sí, señor. Nos vamos al Clarín de Aragua. Viene el billete de 20.000, es el titular principal.
y también con una gran fotografía. Se refieren a un suceso. Volvieron a nacer en un barranco. 6 jóvenes se salvaron de milagro en la vía a Ocumare. Vamos a revisar la portada del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Banco Central de Venezuela, desde el 15 de diciembre circularán 6 nuevos billetes. El informador de Lara, nuevos billetes circularán a partir del 15 de este mes. Y en otra información con fotografía, el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda está sin agua. 2 temas de sucesos en la portada del diario La Verdad. Disparo en la cabeza pone fin a la vida de un carpintero, y en la imagen ustedes observan un taxista quien resultó herido durante un robo. Noticias del Tuy circulan en los valles del Tuy. Dice, Policía Nacional Bolivariana abatió a 2 delincuentes en Santa Teresa. La portada del diario Panorama tiene información en materia de política. Mesa de la Unidad Democrática del Estado Zulia está dividida en 2 bandos. UNT y AD se alían para enfrentar movida de Primero Justicia y de Voluntad Popular. Bueno, y ahora vamos a presentar lo que fue noticia en esta semana que acaba de culminar. Y ahora nos toca revisar la prensa internacional. Comenzamos en España, lo hacemos con el diario El Mundo. Y el titular que ellos destacan, el no de Italia abre un nuevo frente a la crisis de la Unión Europea. En torno al 60% vota contra la reforma de la Carta Magna, con una participación récord. El diario El Espectador, que circula en Colombia, nos trae la siguiente información: el fin de una era, y esto tiene que ver con los actos fúnebres que se rindieron en homenaje a Fidel Castro. Allí pueden ustedes observar la imagen. Bueno, el diario Cambio de Bolivia titula de la siguiente manera: Gobierno garantiza seguridad en el transporte aéreo. El ministro de Obras Públicas despeja dudas. Esto, por supuesto, en torno a este fatídico accidente que ocurrió la semana pasada. Bueno, y justamente el diario Gramma, que circula en Cuba, nos muestra lo que fueron parte de los actos que se realizaron con motivo del entierro, el sepelio de Fidel Castro. Allí se puede observar a su hermano Raúl Castro en saludo militar frente a la lápida que solamente lleva por nombre Fidel. Seguimos revisando otras informaciones internacionales. Decenas de miles de brasileños protestaron en las principales ciudades del país para exigir medidas contra la corrupción y para defender las investigaciones en curso que consideran están amenazadas por el actual gobierno. Cambiamos de tema porque 2 personas murieron en las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias acontecidas o caídas en la zona turística de Costa del Sol en el sur de España, donde además se prevén que hayan nuevas precipitaciones justamente hoy lunes. Y el primer ministro italiano Matteo Renzi renunció a su cargo tras perder ayer domingo un referéndum sobre la reforma constitucional en ese país.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas en los estados Miranda, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas y Zulia. San Juan de los Morros estará parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34 grados centígrados. Barinas parcialmente nublado, mínima 23 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Maturín nublado, mínima 22 grados centígrados y máxima 34 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, comenzamos con una denuncia. Nos llega desde el estado Vargas. A las 5 de la mañana solo había llegado un autobús para la ruta que cubre hacia la ciudad de Caracas. De hecho, ustedes pueden ahí observar cómo se ve la larga fila de personas esperando por las unidades de transporte para poder dirigirse a sus destinos. Vamos con otro tema. Avenida Urdaneta con buena circulación en ambos sentidos. Nos llega esto del acceso a la avenida Hispanidad. En Redoma de Guaparo está cerrada por reparación desde la autopista del Este. Allí se puede ver la grieta en el pavimento. También nos señala que la Vallecoche sin retrasos ni complicaciones en ambos sentidos. Esto a las 5 de la mañana. Bueno, aquí tenemos un almuerzo que nos envía Amelia. También el abogado Julio Espinosa dice que está en sintonía del mejor programa de noticias. Mira, ya Luis Isaías Montoya no coloca el periódico cerca de la candela. Muy bien, Luis Isaías. Ahí estamos viendo que estás al día con tu periódico de Yaracuy. Bueno, por acá Erasmo está en sintonía del noticiero también. Nos saluda Jacqueline Sadi. Ajá, tiburones campeones, dice Dani David Enríquez. Pero por acá están los Leones del Caracas con Juan Andrés Márquez. Y esto nos los manda Mili, dice, hoy no hay desayuno, sino resultados desde Margaritas. 2-0 vencieron los Leones del Caracas a las Águilas del Zulia. Pero ¿por qué usted tiene que leer eso y no el resto de la tabla? Pero bueno, es que ahí solamente está eso, yo no puedo hacer más nada. Dios. Llega hasta ahí. No puedo con el señor Salmerón. Miren, hay que destacar también una buena noticia, no todo es malo. 3 venezolanos ganaron el Emmy este fin de semana. Bueno. Luisiana Ríos, también Fernando Girón y Antonio París, todos colegas periodistas. Sí, señor, mira tú, Fernando, ¿dónde anda ya? Sí, Qué bien. un fuerte abrazo para todos ellos, orgullosos de ustedes. Muy bien. Vamos a la pausa. Bueno, vamos a resumir pues algunas notas que tienen que ver con lo que será el perfil informativo de esta semana, ¿no? En breve, después de la pausa, daremos los detalles. Lo primero tiene que ver con este anuncio que hizo el gobierno de establecer a partir del 15 de diciembre en forma gradual lo que dan en llamar el cono monetario, en nuevos billetes de 6 denominaciones hasta 20.000 bolívares y 3 nuevas monedas. Interés sobre lo que pudiera ser el anuncio de mañana martes 6 de diciembre, nuevas medidas económicas supuestamente anunciará el gobierno, probable aumento en el precio de la gasolina y expectativa en este sentido. Ya lo había anunciado el fin de semana el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Adicionalmente a esto, bueno, pendientes de lo que pueda pasar en el escenario político. Mañana está pautada una reunión, solo pautada, entre gobierno y oposición, pero la oposición ha advertido que si no se cumplen con las reglas del juego, pues no irán a ese contacto. Por cierto, que comienza a circular lo que algunos confirman que ya no rumor de una carta del Vaticano dirigida al gobierno, donde le exige que cumpla con lo acordado el día 11 o los días 11 y 12 de noviembre. También presentaremos información internacional, nuestro segmento de todos los días. En el espacio de la entrevista conversaremos con Carlos Ocariz, el alcalde del municipio de Sucre del estado Miranda, pero también representante y vocero de la Mesa de Unidad ante pues este contacto de diálogo, como se ha dado en llamar, o conversación, como dicen otros, entre el gobierno y la oposición, y al culminar, pues arte y espectáculos. Bueno, y hasta ahora se incorpora al noticiero Primera Emisión mi querido Héctor Matos. Hola Héctor, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, mi querida Gaudi Peroso. Amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Mariana González. Ángeles Soto se encuentra de permiso prenatal. Comenzamos con los detalles de las informaciones. Nuevo aumento de la gasolina y reapertura de las casas de cambio. Estas fueron algunas de las propuestas presentadas por el Consejo Nacional de Economía al presidente de la República, Nicolás Maduro. Se hizo planteamientos como la necesidad de un convenio cambiario, el aumento, necesidad de aumentar el combustible,
lo que tiene que ser con vender otros productos a precio de dólares o a precio de peso con el valor que tiene en la frontera, activar las casas cambiarias. Y hay un conjunto de normas que tiene el gobierno colombiano que tendríamos que nosotros revisarlas para verlas de gobierno a gobierno. Se ha hecho ese planteamiento. En este Consejo Nacional de Economía del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, también trató el tema del presunto ataque cibernético sufrido por el área bancaria el pasado viernes 2 de diciembre. Bueno, tal y como lo había dado a conocer el semanario Quinto Día en Primicia Nacional en su edición del pasado viernes, desde el 15 de diciembre y de manera progresiva, 6 nuevos billetes y 3 monedas se sumarán al actual cono monetario, así lo informó el Banco Central de Venezuela. Los nuevos billetes serán de 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000 bolívares, mientras que las monedas serán de 10, 50 y 100 bolívares. Indicaron que esto hará más eficiente el sistema de pagos, facilitará las transacciones comerciales y minimizará los costos de producción, reposición y traslado de especies monetarias, lo que se traducirá en beneficios para la banca, el comercio y la población en general. Resaltaron que el nuevo cono monetario será distribuido progresivamente por el Banco Central de Venezuela en sus sedes de Caracas y Maracaibo y a través del sistema bancario de todo el país. Y luego de conocerse las fallas en la plataforma de transacciones bancarias, 5 empleados de la compañía Credicard fueron detenidos el pasado viernes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro. Ya a esta hora, deben saber ustedes, tenemos comprobado que fue un hecho deliberado lo que hizo Credicard ayer. A esta hora ya. Y los lazos están detenidos los principales responsables que Credicard puso al frente y que son responsables de esta acción contra la República, contra la estabilidad y la paz social. Ya están detenidos desde ayer en la noche y ya está comprobado tecnológicamente. Le tocará a los órganos de investigación informar al país. Más temprano, el jefe de Estado informó que para este mes entrarán en circulación los billetes de 500 bolívares, asegurando que la medida se ampliará próximamente hasta tener en el mercado el billete de 5.000 bolívares. En los próximos días, el 15, entra en circulación la nueva edición del billete de 500 bolívares. Y en los próximos días entrará una edición de un billete de 5.000 bolívares. Y así por el estilo, en enero, febrero, marzo, entrará papel moneda y moneda a circulación. Eso ya lo voy a informar con lujo de detalles, como nos lo informó ayer el presidente del Banco Central de Venezuela, el profesor Nelson Merente. Pero el futuro de la economía es el pago electrónico. Inclusive hay otras opciones que ya en el mundo están empezando a funcionar. Es todo un mundo, el mundo monetario de este siglo XXI. El primer mandatario nacional exigirá a Colombia combatir la venta ilegal de billetes venezolanos por mafias en Cúcuta. Y hasta 5 horas puede pasar una persona en una cola para retirar dinero de un cajero automático. Esperan que la situación mejore con la circulación de los nuevos billetes el próximo 15 de diciembre. Desde hace varios días se observan largas colas en los cajeros automáticos de las distintas entidades bancarias. Los usuarios manifestaron las diversas incomodidades que padecen para poder retirar el papel moneda. Desde que empezó el mes de diciembre, mucho antes, eso son colas a diario. Y la otra problemática son 3 transacciones y eso le dan 3 lochas a uno. Antes le daban 12.000 bolívares a uno, ahora son 8 millones de bolívares, pero la cola son 4 o 5 horas para uno cobrar esa miseria. ¿Cuántas colas ha hecho esta semana? Yo he hecho ya más o menos como 7 o 8 colas. Me parece incómodo porque uno a veces necesita su tiempo y broma y ahora hasta en los bancos tiene uno que hacer cola. Los caraqueños resaltaron que no creen que la ampliación del cono monetario mejore la situación económica del país. ¿Cómo cree que esto va a afectar en la economía de la ciudad? Mal, esto está malo. Imagínate tú. Ahora estamos peor. La economía está, bastante deteriorada, entonces con esto no se sabe, de repente merma, de repente, porque hay muchas cosas que se pueden esperar de esto. Asimismo denunciaron la ausencia de los cuerpos policiales frente a los cajeros automáticos. Ellos están plasmados con sus operativos que están haciendo, el operativo Navidad, ¿verdad? Y ahorita, mira, aquí estamos en el municipio de Chacao y no hay ninguna patrulla de ellos.
¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? De que la inseguridad está no nada más aquí, sino en todo el país, ¿no? Aquí no hay seguridad para nada. Usted no ve, mira, aquí no hay ningún policía. Cuando faltan 10 días para la circulación de los nuevos billetes y monedas, los caraqueños exigen la presencia de los cuerpos de seguridad frente a los cajeros automáticos para evitar los robos. A su vez que criticaron que hayan esperado la época decembrina para ampliar el cono monetario. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Y el economista Asdrúbal Oliveros aseguró que los estudios indican que Venezuela tiene el peor desempeño económico del mundo, con una caída de 10% según el Fondo Monetario Internacional. Este año Venezuela va a tener el peor desempeño económico del mundo. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales especializados como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. El fondo estima que vamos a caer 10% y no hay otro país en el mundo que caiga en ese orden de magnitud. Probablemente vamos a cerrar con una inflación superior al 500%. No hay otro país en el mundo que tenga esa inflación y eso es un récord para Venezuela. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, aseguró que en el año 2017 Venezuela tendrá ingresos entre 8 y 9 mil millones de dólares adicionales. Esto por concepto de divisas a partir del nuevo acuerdo alcanzado en la OPEP. En Venezuela vamos a tener ingresos que se calculan entre 8 mil y 9 mil millones de dólares adicionales por concepto de divisas. Eso no deja de tener una enorme importancia. Fíjate, para que todos entiendan la dimensión del problema en el que nos encontramos, porque se trata de banalizar en el debate político y los medios privados, banalizar el problema para achacarle toda la responsabilidad al gobierno bolivariano. Nosotros perdimos el 75% de todos los ingresos por concepto de divisas, que en casi su totalidad provenían de las ventas del petróleo en el exterior. Eso pone en una situación de shock, de caos a cualquier nación, menos a una nación como la nuestra. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa José Vicente Hoy. 30 personas murieron en un incendio registrado en un edificio en Oakland. La historia completa luego de la pausa. Sigan allí. Los restos de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, fueron enterrados en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, luego de varios actos celebrados en su honor. Las cenizas del expresidente fueron trasladadas desde La Habana en un cortejo fúnebre escoltado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Recorrieron sitios emblemáticos para la Revolución Socialista. Y fue rescatada una mujer venezolana y 14 colombianas que presuntamente permanecían recluidas en establecimientos nocturnos de República Dominicana, siendo sometidas a una explotación sexual. Luego de 2 años de investigaciones, se realizó un operativo conjunto entre autoridades colombianas y de República Dominicana, en el que se logró desmantelar una red ilegal de personas que se encargaban de someter a mujeres extranjeras y a la trata de personas. 30 personas murieron en un incendio registrado en un edificio mientras se celebraba una fiesta de música electrónica en la ciudad de Oakland, Estados Unidos. La edificación en la que vivía y trabajaba un grupo de artistas no poseía los permisos necesarios para ser habitada. Y fueron homenajeados los cuerpos de los 64 brasileños que perdieron la vida luego del siniestro del vuelo 2993 de Lamia. La Conmebol proclamó campeón de la Copa Suramericana al equipo chapecoense. En información de último momento tenemos que se estrelló un avión ruso en aterrizaje fallido en portaaviones cerca de Siria. Por supuesto, en la emisión meridiana del noticiero tendremos más detalles de esta información. 20 reos se fugaron del Centro de Coordinación de la Policía Nacional Bolivariana de Palo Negro en el estado Aragua. Enseguida venimos con esta y otras informaciones de su interés. Sigan allí. El diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, considera que la conflictividad interna de la oposición ha perjudicado el diálogo entre el gobierno y los mediadores. Y esa contradicción entre ellos, esa confrontación entre ellas, sumado a este odio
que ellos mismos han sembrado y que se le ha venido en contra, que es lo que los presiona mucho por las redes sociales, es lo que dificulta que ellos se sienten con transparencia, con tranquilidad en la mesa. Como te decía, ya hay acuerdos concretos. ¿Está la oposición dispuesta o no a reconocer el Estado de Derecho? Reconocer el Estado de Derecho significa acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras cosas. Significa respetar el poder electoral, significa reconocer el poder ejecutivo. Eso tiene que ser un acuerdo fundamental. El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Ramón Guillermo Aveledo, señaló que el diálogo tiene que producir resultados tangibles para así garantizar su continuidad. Por eso es que es tan importante que el diálogo produzca resultados, que no son resultados todos de la noche al día, de un día para otro, que de una vez van a estar, pero que se vean resultados tangibles, porque un fracaso del diálogo sería muy grave para Venezuela. Así que yo espero aquí el primer desafío importante para la facilitación internacional, tanto para el Vaticano como para los expresidentes Fernández, Zapatero y Torrijos, para que, se franqueen con los interlocutores. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. Lilian Tintori y Mitzi de Ledesma se encadenaron este domingo en la Plaza San Pedro del Vaticano, esto para exigir la liberación de los denominados presos políticos, con el propósito de llamar la atención del Papa Francisco, máximo representante del Vaticano, país mediador entre el gobierno venezolano y la oposición en la mesa de diálogo. La esposa de Leopoldo López y Antonio Ledesma, junto a Antonieta Mendoza, madre del dirigente de Voluntad Popular, aseguraron que realizan esta acción esperando que este 6 de diciembre se logre un acuerdo en relación con los presos políticos durante el cuarto encuentro correspondiente al diálogo. El arzobispo de la ciudad de Mérida, recientemente ordenado cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, pidió al nuncio apostólico Aldo Giordano que interceda ante el Papa por los venezolanos. Enfatizó que el pueblo venezolano tiene la fe, la esperanza y la alegría, así como la constancia necesaria para hacer valer la paz y la concordia por encima del odio y la violencia. Estas afirmaciones las ofreció en su primera misa como purpurado en la arquidiócesis, con la presencia de miles de feligreses provenientes de toda la geografía del estado Mérida y de otras regiones del país. Bueno, y el gobierno nacional señaló que son ilegales y antijurídicas las acciones que pretenden imponer contra nuestro país en el Mercosur. Señalan que en el seno del organismo se vulneran los derechos legítimos de los estados que forman parte del bloque. A través de un comunicado calificaron la acción como un acto arbitrario y fraudulento que constituye una grave infracción internacional. Asimismo, indicaron que la pretendida sanción no tiene sustento legal válido, por lo que carece de procedimiento jurídico, así como de un cuerpo colegiado competente para decidir. Resaltaron que Venezuela seguirá ejerciendo todos sus derechos como Estado parte del Mercosur por mandato de la ley. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se mostró dispuesto a reunirse con su homólogo venezolano, el presidente Nicolás Maduro, para debatir la suspensión temporal de Venezuela del Mercosur, medida que a su juicio no es irreversible. Resaltó que en la política y en las relaciones entre los países nada es irreversible y que todo puede cambiar siempre y cuando existan fundamentos jurídicos, legales y sólidos con la finalidad de seguir un camino hacia el futuro. Con 2 impactos de bala fue asesinado Renny Xavier Teixeira, hijo del dueño del local comercial Rey David. El hecho ocurrió en la urbanización Los Palos Grandes del municipio de Chacao. Teresa Medina tiene los detalles. Teresa, buen día, cuéntanos. Hola, buenos días, Gaudí, Héctor. Efectivamente, a las 5 de la tarde de este domingo fue asesinado el hijo menor del dueño del Rey David, Renny Teixeira Rodríguez, de 25 años, al recibir 2 impactos de bala, uno en el cuello y otro en el tórax, cuando se encontraba dentro del bodegón del Rey David de Los Palos Grandes. Se conoció que 2 sujetos, quienes se encontraban a bordo de una moto, ingresaron al local y le dispararon presuntamente por resistirse al robo. Fue trasladado inmediatamente a una clínica cercana, donde ingresó sin signos vitales. La víctima vivía en Miami y se encontraba en el país visitando a sus familiares. Esta información será empleada en la emisión meridiana del noticiero y con ella los invitamos a que continúen con más de la primera emisión. Agradecemos a Teresa Medina por este reporte y continuamos con más noticias. 20 reos se fugaron del Centro de Coordinación de la Policía Nacional Bolivariana de Palo Negro en el estado Aragua.
Los detenidos escaparon a través de un boquete que abrieron en una de las paredes del calabozo donde se encontraban privados de libertad. Hasta ahora solo 4 han sido recapturados, mientras que las autoridades se encuentran desplegadas para dar con el paradero de los otros 16 sujetos, quienes habrían sido apresados por distintos delitos. Entre tanto, otra fuga se registró este fin de semana en Caracas. En esta oportunidad, 5 mujeres huyeron del comando de la Guardia Nacional en Altamira. El hecho se llevó a cabo la madrugada del viernes y los oficiales a cargo no se dieron cuenta sino hasta que pasaron revista. De inmediato comenzaron las labores para la recaptura, pero solo encontraron a 2 de ellas. Los sargentos que estaban de guardia se encuentran detenidos para determinar las vinculaciones con el hecho. Marcos Colombo, Televen. Fueron liberados el doctor Gonzalo Müller y el sindicalista José Luis Spitia, ambos trabajadores del Hospital Dr. José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia, quienes permanecieron 3 días detenidos tras haber aceptado donativos para el mencionado centro médico. El diputado de la Mesa de la Unidad, José Manuel Olivares, a través de la cuenta de Twitter, señaló que los galenos nunca debieron estar detenidos. Resaltó que no se dejarán amedrentar ante estas amenazas y que seguirán trabajando para salvar la vida de los venezolanos. De 12 disparos en el rostro fue asesinado un sujeto en el sector de El Valle. Aparentemente el hecho se llevó a cabo por un ajuste de cuentas. Cerca de las 6 de la tarde se escuchó un fuerte tiroteo en el sector de Vuelta del Beso, en el callejón El Poste, por presuntas bandas delictivas de la localidad, por lo que acudieron al sitio comisiones de la Guardia Nacional y se toparon con el cadáver de un sujeto identificado como Josber Daniel Camacho Hernández y apodado como alias El Chino. Según la información suministrada por los vecinos de la zona, el homicidio se cometió por ajuste de cuentas, ya que la víctima presuntamente vendía sustancias estupefacientes en el lugar. En otro caso, el cadáver de Anthony Ball, de 31 años, fue hallado en el río Guaire a la altura de Las Mercedes. La víctima fue rescatada por el cuerpo de bomberos, mientras que sus familiares relataron que presentaba múltiples heridas por arma blanca y fue despojado de todas sus pertenencias. El sujeto se encontraba desaparecido desde el pasado viernes. Marcos Colombo, Televen. Un muerto y varios heridos dejó la explosión de una bombona de gas que se encontraba en el interior de un autobús en la comunidad de Parapará, al estado Aragua. El suceso ocurrió tras el robo fallido con una granada, la cual, tras estallar, también detonó a la bombona de gas. La víctima fatal era quien transportaba el aparato. La emergencia fue asistida por funcionarios de Protección Civil Aragua, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Regional y Nacional. Fue ordenado un reajuste de precios de ropa y calzados en las tiendas de Plaza Venezuela, Sabana Grande, Chacaíto y el centro de Caracas, luego de un operativo realizado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Con más de 450 funcionarios, la SUNDE emitió una orden dirigida a varios establecimientos comerciales que operaban con supuestos precios especulativos para que hicieran una reducción de al menos entre 30 y 50% en los costos de los productos. El superintendente William Contreras informó que hasta el 24 de diciembre realizará un despliegue en todo el territorio nacional para fiscalizar a más de 3.000 comercios. Bueno, ya está listo en el set de entrevistas Carlos Fernández con su invitado, así que vamos a conocer un adelanto de lo que tendrá en la próxima parte. Así es, Carlos, buenos días, cuéntanos. Bueno, en breve conversaremos una vez que hagamos la pausa comercial con Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre, pero representante y vocero también en la mesa de conversaciones que ha venido desarrollándose, bueno, irregularmente con el gobierno. Mañana está planteada una reunión. No todos son buenos augurios, hay circunstancias que están presentes allí. Si no se cumplen las reglas del juego, por llamarlo de esta forma, las establecidas en las reuniones del 11 y 12 de noviembre, muy probablemente, como lo ha dicho de manera reiterada la oposición, no asistirá a esa cita. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? ¿Y cómo están vislumbrándose las cosas de cara a un futuro de corto y mediano plazo? Así que el retorno con Carlos Ocariz. Bien, nos acompaña Carlos Ocariz. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, esta semana no va a ser fácil y se vislumbra a partir de mañana, martes 6 de diciembre. Por cierto, que se cumple el primer año de la victoria electoral de la oposición, ¿no? Se vislumbra que no parece ser que, a menos que una situación milagrosa ocurra en las próximas horas, no parece que el gobierno estaría dispuesto a
asumir responsabilidades en cuanto a liberación de presos, canales humanitarios, elecciones de Amazonas. A lo mejor surge una decisión en cualquier momento de la sala electoral, pero todo es muy confuso. Sí, pero más que responsabilidad es compromiso, Carlos. Sí, o sea, porque ellos fíjense, firmaron. Claro, y eso es lo que quiero explicarle a toda nuestra audiencia, o a toda tu audiencia, mejor dicho. Fíjense, esto que está acá es el acuerdo que se firmó el 11 y 12 de noviembre, en donde estaba el Vaticano, estaban los mediadores, estaba un sector del gobierno, obviamente un sector del gobierno, y estaban los representantes de la MUD. Aquí, ¿qué se acordó? Este es el documento formal, o sea, esto no es un documento de la MUD, ni de la CIA, ni de nadie. Este es un documento que se firmó en esa reunión que se realizó, era un solo día y fueron 2 días. Sí. En este documento se acordaron 5 cosas. De las 5 cosas voy a hablar de 2, porque las otras 3 son, bueno, que si se incorporó un gobernador, que si se adoptó una declaración conjunta de paz y un tema de la soberanía. O sea, son 3 puntos que no hay mayor polémica. Pero hay 2 que quiero mencionar, porque cuando nosotros hablamos de que no se ha cumplido con los compromisos, a esto nos referimos. Punto 1. En el campo económico, y leo textualmente, social, el gobierno y la oposición acordaron trabajar de manera conjunta para combatir la crisis económica, y aquí está, decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación. Es decir, que en esa reunión se tomó el acuerdo, se dio el acuerdo de que el gobierno iba a tomar medidas para mejorar lo que es el abastecimiento de medicamentos y alimentos. ¿Qué medidas se ha tomado? Ninguna. No solamente no se ha tomado medidas. Hace una semana atrás llegó un cargamento de una organización de la iglesia de Cáritas y le fue secuestrado esa carga que era para donación, es decir, eran medicamentos para el Sí, los pueblo. que venían de Chile. Y no solamente eso, vimos hace apenas unos días cómo le fueron a llevar una donación a un hospital y al médico que recibió la donación lo metieron preso. Y al dirigente sindical. Así es, que vean cómo ese punto no solamente no se acordó, no solamente no se ha cumplido, sino se ha incumplido de manera pública y notoria. El número 2, y con esto cierro este acuerdo, dice, en el campo político se acordó avanzar en superación de la situación del desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. No ha sucedido. Ese compromiso... Todo lo contrario, han surgido nuevas decisiones. Nuevas decisiones en contra de eso. El siguiente párrafo de ese número 2. En el mismo contexto, asumimos el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los 2 rectores del Consejo Nacional Electoral. Aquí está. Acuerdo, señores. No solamente no se ha cumplido, sino que el día viernes tuvieron el descaro de, en contra de lo que establece la Constitución, y sin que se le haya vencido el plazo, los rectores del Consejo Nacional Electoral, ir al Tribunal Supremo de Justicia, el mismo jefe de fracción del PSUV, a solicitar que el Tribunal Supremo de Justicia, que la Constitución establece, que es la Asamblea Nacional, escoja a los 2 rectores. O sea, no solamente están haciendo algo inconstitucional, sino en contra de lo acordado. Esto es el acuerdo, señores. Esto es lo que el gobierno no ha cumplido. Que es un principio, ¿no? Porque se suponía que iban a continuar conversaciones para irse aproximando, entre otras cosas, hacia lo que pudiera ser un cronograma electoral. Así también. es, y era lo lógico. Lo lógico que es, bueno, y hubo mucha polémica al principio, sobre todo con el tema de sentarse o no sentarse. Nosotros dijimos, nos sentamos por 2 razones. Una, porque el que invita es el Vaticano. O sea, el Vaticano, nosotros le mandamos una carta formal al Vaticano, el Vaticano... Sí, la MUD solicitó la presencia. Así es, y cuando el Vaticano el Papa envía a su representante, lo responsable era estar allí. Y lo segundo es porque nosotros somos serios. Y cuando la palabra tiene un valor, eso se respeta. Y nosotros lo hemos respetado. Y aquí quiero mostrar lo que fue, porque fueron nuestros compromisos, porque todos se asumieron compromisos. Se dijo que los diputados del Estado Amazonas que han sido muy honorables y muy respetuosos, ellos inmediatamente se iban a desincorporar. Aquí está la desincorporación de los señores, ¿no? Y ustedes enviaron una carta también. Totalmente. Esta fue la carta recibida por el Tribunal Supremo de Justicia, firmada por la directiva de la Asamblea Nacional el día 22 de noviembre del año 2016. Cumplimos. No solamente cumplimos con esto, cumplimos con la agenda parlamentaria, cumplimos con las acciones de calle. Es decir, nosotros somos serios, hemos cumplido en todo. Y el gobierno, que habla en cadenas de manera permanente de diálogo, lo que hacen es todo lo contrario para
hacer el diálogo, porque hay una manera de pararse de la mesa, Carlos, que es no cumplir los acuerdos. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Porque hay una situación... Ellos tienen, mira, todas estas cosas... Le quedan horas. Aquí todos sabemos, Carlos, los opositores. Lo más probable es que ellos no liberen presos políticos. Que no y se... es otra cosa, eso es lo que está acordado ahí. Hubo otras cosas, y ellos saben a qué nos referimos, que no están allí, pero que se acordaron, que nos dijeron, les damos nuestra palabra. Así lo dijeron. Que en tantas horas tal cosa iba a pasar. Bueno, no pasó nunca. Entonces, la palabra... ¿Tú sientes que hay muchas contradicciones internas en el seno del gobierno? Porque ellos acusan a la oposición de estar dividida. Bueno, en la oposición hay distintas posiciones y es público además. Y no es una tragedia. Y siempre ha habido unidad. Y eso inclusive fortalece la unidad. Allí lo que uno percibe, Carlos, es que los que quieren hacer algo no pueden. Y los que pueden no quieren. Hay un maremoto de manera permanente que los deja no solamente... ¿Y cuál es el propósito? ¿Permanecer en el poder eternamente? Eso pareciera, o mantenerse a expensas del pueblo, porque los acuerdos es una parte de lo que está viendo el país, pero lo peor es lo que está sufriendo el pueblo. Mira, en la primera reunión, fue hace apenas un mes, el dólar estaba a 1.000, hoy está a 4.500. O sea, explotó una crisis social en la cara del pueblo, en la cara de todos los venezolanos, y el gobierno como que si no fuera con ellos. O sea, no se dan cuenta de esta crisis, le culpan ahora a, qué sé yo, a extraterrestres de la crisis que estamos viviendo ahorita, y ni siquiera lo acordado lo cumplen. Por eso es que nosotros hemos dicho, miren, si el gobierno cumple, vamos. Si el gobierno no cumple, no vamos. Ahora, Carlos, y hay que ser coherente. Y nosotros siempre, y hemos recibido a veces incomprensiones cuando dijimos que había que ser coherente y que había que en ese espacio luchar allí, porque los espacios no se entregan, se defienden por los derechos del pueblo. Y en el principio algunos no lo entendieron. Y lo hicimos porque somos coherentes. Con la misma coherencia, mirando en los ojos a la gente, le decimos, ahí estamos y ahí estuvimos para defender los derechos de usted, que el gobierno nos los quiere quitar. Por eso estábamos allí, porque los espacios se defienden, que no pase como en el 2005, que cometimos el error histórico más grande de la oposición, que es regalar la Asamblea Nacional. Hoy estamos viviendo todavía las consecuencias de lo que fue ese costoso Pero fíjate error. una cosa, todo indica y todo apunta, cuando tú haces una evaluación general, que lo medular es una consulta electoral. Así es. Y el gobierno no va a aceptar bajo ninguna circunstancia, salvo que ocurra una situación milagrosa o una presión interna que se ejerza, no va a aceptar esa salida electoral. Nosotros esperamos primero... Y dicen que hay un cronograma establecido por el CNE, elecciones de gobernadores, de alcalde y presidenciales del diciembre de 2018. Sí, ahorita te estoy hablando de lo que se acordó que no se está cumpliendo, pero la primera exigencia que hicimos allí, en la primera reunión, es justamente la realización de las megaelecciones. Nosotros le estamos pidiendo a los mediadores... Ahora, ¿por qué ellos lo niegan? Si Porque ustedes ellos conversaron saben... de eso. Incluso una representante, la canciller, dijo que eso está en la mente de la liberación de los presos políticos de la MUD, que eso no existe. Porque ellos saben, yo no entiendo por qué tienen que ir de mentiras en mentiras. Ellos saben lo que pasó allí. Y por eso es importantísimo la posición de los mediadores, de tanto de UNASUR como el Vaticano, porque ellos fueron testigos. Bueno, el Vaticano, de al parecer, envió, está publicado, incluso se habla abiertamente en medios de comunicación y redes sociales, una carta al gobierno exigiendo que cumpla con los compromisos. Le corresponderá al Vaticano, no nos corresponde a nosotros explicar sobre eso. Ahora, los mediadores estaban allí. Pero se envió una carta. Sí, fueron testigos de todo esto. Ellos tienen que hablar y decirlo, no solamente por los acuerdos, sino por la crisis que vive el país. Ahorita estamos en una enorme crisis, o sea, la gente no tiene con qué comer, la gente le cuesta mandar a los niños para el colegio, para la escuela. O sea, el país tiene que darse cuenta, el gobierno tiene que darse cuenta de esta enorme crisis. ¿Y hacia dónde nos conduce eso? Justamente. De cara al futuro nosotros de creemos, muy corto plazo. Y hemos sido luchadores y hemos sido propulsores de esto, de toda la vida, sobre todo este año 2016, de una solución electoral, que el pueblo decida. O sea, la única manera de generar confianza en el país, estabilidad, que venga el progreso, es que aquí nos contemos y que lo que salga de allí sea respetado por todos. Por eso lamentamos mucho la posición del gobierno ante este incumplimiento de los acuerdos. Y yo te lo digo, Carlos, y esto lo saben los chavistas, los opositores, los neutrales, todo lo que acordaron ellos en 5 minutos, porque controlan todos los poderes públicos. Aquí no nos caigamos a coba, todos los poderes públicos los maneja el oficialismo. En 5 minutos ustedes pueden cumplir con esos acuerdos. Entonces cumplan, sean serios, sean caballeros. La palabra tiene un valor, sean serios, cumplan con lo que ustedes dijeron y si ustedes cumplen estaremos el martes. Si no cumplen,
no se vistan que no vamos, porque no vamos a ir a esa reunión. ¿Qué va a pasar después de mañana martes? Porque es cuestión de horas, como tú bien lo señalas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a hacer la oposición después del martes? Nosotros hoy tenemos una reunión. De mañana, pues. Sí, y será anunciada porque no podemos decirlo como individualidad, como partidos individuales, sino como toda la unidad. Hoy tenemos una reunión, ahí estaremos hablando de todos los escenarios, pero lo importante ahora es mantener la unidad, la coherencia, la fortaleza y seguir presionando para que aquí en Venezuela tengamos una solución electoral al problema planteado. Ahora, el gobierno, si no dice nada, no hace nada, ¿cuál es el escenario que le toca Va a al ser gobierno? peor para ellos, porque el desgaste del gobierno es cada día peor que el día anterior. O sea, cada día el descontento aumenta, cada día la crisis económica es peor, cada día inclusive las mismas marañas internas del chavismo están descontentas. Por lo tanto, el gobierno debe reaccionar y debe afrontar esta situación como corresponde y la Se manera... comete un disparate. La manera que nosotros queremos la mejor manera que el pueblo sea el beneficiario de una solución a este problema es con unas elecciones. Y lo dijimos el primer día. Eso está establecido en la Constitución, hay los mecanismos para hacerla. Vamos a hacerla. Y lo que salga ahí será respetado. Ahora, nosotros estuvimos allí y estamos allí sentados para defender los derechos del pueblo. Y si no cumplen, lo vamos a decir como lo estamos diciendo. Y si no cumplen, no iremos a ese espacio, porque no tiene sentido, Carlos, ir a reuniones donde las cosas que se acuerdan no se cumplen. Bueno, muy bien, bueno, estaremos pendientes. Muchas Seguro, gracias Carlos. por hacer dibujarnos este panorama Así es. de la situación tensa, ¿no? Que existe, sin duda alguna, ¿no? Y de expectativas. Bueno, la pausa y el retorno, el segmento de lo actual. Muy buenos días, Venezuela, feliz lunes y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactualpisotv y también mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones del séptimo arte y les cuento que Marvel reveló un divertido nuevo avance de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. La historia seguirá nuevamente al equipo conformado por criminales intergalácticos que se unieron para defender al cosmos de peligrosas amenazas. El estudio a cargo del universo cinematográfico liberó nuevas imágenes de la secuela dirigida por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt. El grupo emprenderá distintas aventuras en el espacio mientras indagan cada vez más en el origen del padre del Peter Quill. El divertido avance de un poco más de 2 minutos también muestra a los héroes en acción y a Rocket y a Groot en una complicada dinámica para evitar que el pequeño ente no detone una bomba atómica. La película se estrenará en mayo del próximo año. Y continuamos con noticias cinematográficas, y es que Moana se mantiene como la película más popular de la semana. Las audiencias siguieron prefiriendo a Moana y Animales Fantásticos y dónde encontrarlos este fin de semana. La película de animación de Disney ha recaudado $119.9 millones en 2 semanas. En tanto, Animales Fantásticos de Warner Bros., una derivación de la serie de Harry Potter, que ha ganado $183.5 millones en 3 semanas. Arrival, la película de ciencia ficción de Paramount, se encuentra en el tercer lugar con 7.3 millones. Y ahora les cuento que Amy Schumer protagonizará la película de Barbie. Esto será una adaptación a la gran pantalla de la franquicia de juguetes de Mattel que la misma compañía desarrolla en colaboración con Sony Pictures. Al parecer, Barbie será una comedia fantástica en la línea de Splash del año 84 o Vic de 88. Según informa The Playlist, Amy Schumer interpretará a una mujer marginada que vive en una tierra de perfectas Barbies, hasta que un día llega al mundo real y descubre que tanto su forma de ser como su apariencia son ventajas que puede aprovechar. Hilary Whitson firma el guión que ahora va a reescribir Schumer junto a su hermana Kim Caramel. La cinta aún no tiene director y tampoco se ha asignado una fecha de estreno. Y la cinta Aquaman ya tiene fecha de estreno. Warner Bros. Confirmó que habrá que esperar hasta el 2018 para el debut de la historia del solitario de este superhéroe de Marvel, exactamente para el 5 de octubre de ese año.
protagonizada por el actor Jason Momoa y que será dirigida por James Wan, el mismo que dirigió Furioso 7 y El Conjuro. Aquaman, sin embargo, ya ha realizado su debut en Batman vs. Superman. Además, aparecerá en la Liga de la Justicia, que se estrenará el 7 de noviembre del 2017. Cambiamos de tema y es que Will Smith regresa al cine dramático tras una etapa difícil de su vida personal. El actor estadounidense habló de su trágico episodio cuando se presentó una nueva película, Collateral Beauty, en Nueva York. Frente al auditorio contó que este film coincide con el fallecimiento de su padre, que fue el 8 de noviembre. Cuando empecé a trabajar en esta película, mi padre fue diagnosticado de cáncer y le dieron 6 semanas de vida, contó Will Smith. Pero agregó que el corte filosófico de esta película pudo ayudarlo a superar esta difícil etapa de su vida. Y Madonna recaudó $7.5 millones para Malawi y criticó a Trump. La cantante dijo sentir vergüenza de ser estadounidense el viernes durante una actuación en Miami. Madonna subastó piezas de su colección personal de arte, un traje de su gira y fotografías en blanco y negro de su boda en 1985 con champán, realizadas por el fallecido fotógrafo Harry Ritz. Las 3 imágenes del enlace se vendieron por $230.000. La fiesta duró hasta la madrugada del sábado, cuando Madonna se subió al escenario para un concierto de 1 hora ante una audiencia llena de estrellas como Leonardo DiCaprio, Chris Rock, entre otros. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir conectados con nosotros en todas nuestras cuentas, @loactual, @loactual_piso TV y también @Silva Continanza. Al pase con ustedes. Hasta mañana. Bien, vamos a despedirnos. Esta semana se vislumbra muy difícil, ¿no? Lo acabamos de escuchar en la voz de Carlos Ocari, representante de la Mesa de Unidad en esa conversación. Así que bueno, estaremos informándoles. Bienvenido. Gracias. Hasta mañana, Venezuela. Chao, amigos, cuídense.